Los niños siempre hacen preguntas, ¿no? Yo no sé si os acordáis de cuando teníais a vuestros hijos pequeños que os preguntaban ¿y por qué? ¿Os suena esto o no? Y dabas una explicación y volvían a preguntar ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y constantemente estaban haciendo preguntas de por qué, ¿no? Unas ganas de aprender, una curiosidad sin límites, podríamos decir. Estas son mis dos, bueno, eran mis dos hijas cuando eran pequeñas, y ellas siempre me estaban preguntando por qué, y ya uno dice, bueno, porque lo digo yo, ya está, es que ya estoy cansado de tratar de argumentar y de explicar o dar algunas respuestas, ¿no? Y hoy vamos a hablar de preguntas. Son preguntas que afectan a nuestra fe y sobre todo a la relación que tenemos con Dios. Porque parto de la base de que cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes con Dios. No tenemos la misma experiencia. De manera que nuestra visión de Dios, lo que hemos experimentado de Él, es distinta. Tú tienes una experiencia, yo tengo otra experiencia diferente. Y yo no voy a dar respuestas. Las respuestas las vais a tener que dar vosotros, no ahora, porque no habría tiempo. Luego en el punto libre podemos compartir algunas experiencias que hayamos tenido, pero hay preguntas que no tienen respuesta. Yo simplemente voy a plantear preguntas y vosotros tendréis que reflexionar y llegar a algunas de las conclusiones, cada uno desde su propia experiencia. Y no voy a leer el Salmo 119, no, pero voy a leer un montón de salmos. Lo que he tratado de hacer ha sido una colección de textos de los salmos, exclusivamente de los salmos, donde se plantean ciertas preguntas que a mí, por lo menos, me inquietan sobre quién es Dios. Y son tres preguntas inquietantes sobre Dios que manifiestan la humanidad que se respira en el texto bíblico a partir de la experiencia que cada uno de los escritores de los salmos ha tenido. Y son preguntas que se dirigen exclusivamente a Dios y le preguntan a Dios ciertas cosas porque no se entiende cómo es posible que acontezcan sucesos en nuestra vida siendo Dios como es. Manolo nos ha leído en Primera de Pedro acerca de la misericordia de Dios, ¿no? Somos pueblo suyo, habéis adquirido o hemos sido llamados a ser pueblo de Él, y habla de la misericordia de Dios. Entonces, esa misericordia muchas veces no se ve o no se nota en nuestra propia vida. Bueno, pues de eso es de lo que voy a hablar. Dios es, ¿podéis ayudarme? Si tuvierais que elegir una palabra que definiera a Dios, ¿qué diríais? Creador. Creador, amor, omnisciente, misericordioso, todopoderoso, ¿cómo? Fiel, justo, vale. Bueno, todo eso lo veis aquí reflejado. Ahora, os pregunto, ¿lo creemos de verdad o no? Sí. Vuelvo a preguntar, ¿lo creemos de verdad, sí o no? Sí. Bueno, pues yo hace unas cuantas semanas, hace quizá 2 o 3 meses, os hablé de que somos más que vencedores. No sé si os acordáis de ese mensaje. Pues somos más que vencedores. Hoy voy a hablar de un poquito del polo opuesto. Porque ser más que vencedores nos puede llevar ahí a estar como en el cielo, ¿no? A pisar casi el cielo, pero hoy voy a hablar y voy a poner los pies en la tierra. La primera pregunta inquietante sobre Dios es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mirad, el Salmo 6.3 dice: mi alma está muy turbada y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Es en medio de la prueba y de la enfermedad, versículo 2 de ese Salmo, de las lágrimas, verso 6, del sufrimiento, verso 7, que el salmista se plantea esta pregunta: Señor, pues, ¿hasta cuándo? Si tú eres el misericordioso, y hemos dicho que lo creíamos, ¿hasta cuándo va a durar mi sufrimiento? No es una pregunta fácil de contestar, porque la experiencia nos habla de que sufrimos y sufrimos mucho en esta vida. ¿Hasta cuándo? Creemos que Dios es misericordioso, el propio Salmo lo dice, versos 2 y 4. Entonces la pregunta es comprensible. ¿Hasta cuándo va a durar el sufrimiento? El Salmo termina con una nota de esperanza. En el verso 9 dice: el Señor ha oído mi ruego. Me gusta mucho la palabra hope, en inglés, esperanza, tiene 4 letras, ¿no? Hold on, pain ends. Eso significa espera, el dolor termina. Espera, el dolor termina. El dolor no dura para siempre. Salmo 13, versos 1 al 2. Mirad que este texto es tremendo. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás olvidado?
¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de andar angustiado con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo prevalecerá mi enemigo? Así lo traduce Walter Brueggemann, posiblemente es uno de los mayores especialistas del mundo que hay en el Antiguo Testamento, es protestante y es reconocido a nivel internacional. Bueno, la sensación que tiene el salmista es la de el total abandono del Dios que ha prometido acompañarnos en todo momento. Y Dios es como si nos hubiera abandonado, nos ha dejado solos ante el peligro. Y por eso se pregunta el salmista, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me voy a sentir abandonado? ¿Hasta cuándo me tendrás olvidado? Como si Dios se olvidara del escritor del Salmo. El Salmo termina también con una nota de esperanza. Mi corazón se alegrará en tu salvación, verso 5. Salmo 35, verso 17. ¿Hasta cuándo, Señor mío, permanecerás impasible? Líbrame de los que rugen, salva mi vida de los leones. Otra vez es la traducción que hace Walter Brueggemann. El Salmo nos habla de los enemigos, de aquellos que procuran el mal, aunque reciban el bien, devuelven mal por bien, verso 12. De los que se alegran de la calamidad del prójimo, versículo 15. Creemos que Dios es justo, lo hemos dicho antes, ¿no? Creemos que Dios es justo, ¿sí o no? Dios es justo. Vale. Entonces, ¿hasta cuándo Dios se va a estar quieto cuando yo estoy sufriendo? ¿Hasta cuándo va a durar su pasividad y no va a intervenir a pesar del dolor que estoy teniendo? Es como si no le importara lo que aquí pasa. ¿Habéis tenido alguna vez esta sensación? Como si a Dios no le importara lo que nos pasa en nuestra vida. El salmista sí. Termina cantando la justicia de Dios en el verso 28. Me gusta mucho esta frase del Papa Benedicto XVI. El bien vencerá en el mundo, aunque el mal haga más ruido. Está bien, ¿verdad? El mal terminará venciendo. El mal hace mucho ruido, pero el bien terminará imponiéndose. Salmo 79, verso 5. ¿Hasta cuándo? Otra vez la pregunta que estamos planteando, oh Jehová. ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? El telón de fondo de este texto es que Jerusalén ha sido destruida, ha sido reducida a escombros, versículo 1 de este salmo, y el templo además ha sido profanado. Y el salmista reconoce que eso ha sido porque el pueblo se ha desviado del camino de Dios y ha pecado, versículos 8 y 9. De manera que Dios se ha enfadado y Dios se ha enfadado con razón. Y lo ha castigado para ser fiel a su ley, a la Torá, a la ley que Moisés escribió. Entonces el salmista se pregunta, bueno, pues ¿hasta cuándo vas a estar enfadado? ¿Cuánto va a durar tu enfado, Dios? Es verdad, es por nuestra culpa, pero bueno, ten un poco de misericordia, ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar el Dios enfadado? Salmo 84, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Hay afrenta y escarnio, verso 6. Hay devastación, verso 16. Entonces, ¿hasta cuándo vas a estar enfadado, Dios? ¿Hasta cuándo vas a hacer oídos sordos cuando tu pueblo está clamando a ti? Y la sensación que tiene el salmista es de silencio. Silencio por parte de Dios. No contesta a las oraciones. Es de abandono. Y yo no sé a vosotros, pero a mí esto me produce una sensación o una experiencia un tanto perturbadora. O sea, yo oro a Dios y Dios guarda silencio. Fijaos, esta fue la experiencia del salmista cuando escribió esto. Salmo 89, verso 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como fuego? Dios se ha enfadado, dice el verso 38, se ha escondido de su pueblo para no ser encontrado y mira para otro lado. ¿Os imagináis? Dios como jugando al escondite con nosotros, para que no le encontremos, ¿no? La sensación de abandono, de soledad, de afrenta, de sufrimiento. Esa es la experiencia del salmista. Entonces, es como si Dios se hubiera ido de vacaciones. Dios está lejos de mí. Dios está lejos de nosotros. Dios está lejos de su pueblo. Salmo 94, versos 3 al 4. ¿Hasta cuándo, otra vez la pregunta, los impíos, hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Esto va en contra de la justicia de Dios, ¿o no? O sea, los impíos son los que prosperan en este mundo. Eso va en contra de la justicia de Dios.
Entonces el salmista se pregunta, bueno, pues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar todo esto de que los que hacen el mal sean los que prosperan? Pero fijaos que el texto nos plantea unas cuestiones tremendamente duras. Matan al huérfano, a la viuda y al extranjero, versos 6. Y esto es tremendamente grave porque están abusando del pobre, del vulnerable, del desvalido, del que no tiene recursos. Entonces, ¿hay algo peor que esto? Que alguien abuse de aquel que no tiene recursos, de aquel que se encuentra en la más extrema pobreza. ¿No le hierve la sangre a Dios cuando esto pasa? Gente sin escrúpulos que está abusando, dominando y robando lo poco que tiene el pobre. Pero esto no solamente ocurría en el Antiguo Testamento, es que en nuestro mundo, nosotros porque vivimos como en una burbuja en Europa. Pero si fuéramos o conociéramos lo que está ocurriendo en otros países, se nos pondrían los pelos de punta. Ayer me parece que era el aniversario de esta muchacha que era de Irán, que la habían apaleado la policía porque no llevaba bien puesto el velo. Por favor, quitar la vida a una mujer porque no llevaba bien puesto, lo llevaba puesto, pero no lo llevaba bien como ellos entendían. Y la policía de la moral le da una paliza y la mata. O en el Congo, uno de los países más ricos del mundo en recursos minerales, y algunos se están aprovechando de ese poder que tienen los militares y el gobierno para enriquecerse mientras el pueblo vive en la miseria, muriendo de hambre. Entonces, ¿no le hierve la sangre a Dios cuando pasan estas cosas? Por eso el salmista se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y preguntamos con indignación porque creemos en un Dios de justicia. Un Dios que se preocupa por el menesteroso, por el pobre, por el desvalido, por el que no tiene recursos. Y Dios se preocupa por él. ¿Hasta cuándo va a durar la violencia? ¿Hasta cuándo va a durar la maldad, la guerra? ¿Hasta cuándo va a durar la explotación, el hambre, el dolor, la miseria? ¿Hasta cuándo va a haber violaciones? ¿Hasta cuándo mujeres van a morir a manos de sus maridos? ¿Hasta cuándo? ¿No os indigna todo esto? ¿No os hierve la sangre por dentro? Y es una pregunta que el salmista le hace a Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Así que esa es la primera pregunta inquietante que os planteo sobre Dios esta mañana. Hay una segunda pregunta. ¿La adivináis cuál es? Seguramente os ha venido a vuestra mente muchas veces en vuestra experiencia. ¿Cuál sería? El por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la segunda pregunta inquietante sobre Dios. Textos que plantean la cuestión del sufrimiento, pero no para aquellos que no tienen fe, sino para aquellos que, a pesar de tener fe, están experimentando el dolor, la adversidad y el sufrimiento en su vida. Y los textos que voy a leer a continuación, y voy a hacer poco comentario, seguimos en los Salmos, tienen que ver con una especie de acusación contra Dios. Acusan directamente a Dios, porque lo que ocurre a nuestro alrededor es contrario al compromiso que Dios ha adquirido con su pueblo. Y entonces, legítimamente le preguntan a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Salmo 10, verso 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y notad lo que dice a continuación, es gordo, ¿eh? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Los amigos permanecen a nuestro lado cuando las cosas van mal, ¿o no? Los verdaderos amigos, ¿eh? Hay amigos, los de Facebook no. Eso es otra cosa. Pero los verdaderos amigos no están a nuestro lado cuando las cosas se ponen feas. ¿Sí o no? En teoría sí. ¿Y Dios? ¿Se ha ido de vacaciones? ¿No le importa nuestro sufrimiento? Entonces no es un buen amigo. Fijaos si es grave lo que estoy diciendo. El Salmo termina con esperanza, confía en la justicia de Dios que da al huérfano y al oprimido y quitará la violencia, versículo 18. Salmo 22.1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La sensación es la de abandono, es la de estar solo ante el peligro, es la de no ser escuchado. Imagínate que estás en tu casa y empiezas a tener una sensación de ahogo. Te empieza a doler el pecho en la parte izquierda y tienes un infarto.
Y la persona que amas, que comparte su vida contigo, te mira, se da la vuelta, abre la puerta y se larga. Y te deja ahí solo con el infarto. Y tú te preguntas, lleno de angustia y de desesperación, ¿por qué? ¿Por qué? El salmista recurre a la historia y le recuerda a Dios, oye, Dios, acuérdate, versículo 5, que nuestros padres clamaron y fueron escuchados. Y entonces aparece como una nota de esperanza. Verso 26, comerán los humildes y serán saciados. Salmo 43, verso 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El salmista conoce a Dios, tiene un conocimiento muy preciso de Dios, sabe que Dios es apoyo, sabe que Dios es fortaleza en medio de la angustia y del dolor, sabe que Dios es confiable. Pero ¿cómo se siente el salmista? Se siente desechado a pesar de que sabe cómo es Dios. ¿Cómo se siente? Pues siente que Dios no interviene y entonces se pregunta legítimamente, ¿por qué? Pero si es el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me deja ahí sufriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginaos que alguien nos hace daño cuando las cosas salen mal o cuando la adversidad aparece en nuestra vida y legítimamente nos preguntamos ¿por qué? Sabemos que Dios es fiable. ¿Lo sabemos o no? Estamos convencidos, Dios es fiable. Dios es un seguro de vida. Dios es protector. Y Dios conoce también y sabe lo que necesitamos. Pero aún así nos preguntamos por qué, desde la desesperación y desde la angustia que atravesamos y pasamos muchas veces en nuestra vida. En medio de la calamidad, del abatimiento, el salmista termina diciendo, espera en Dios, porque aún que he de alabarle, y fijaos qué palabras, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. En medio del dolor preguntamos por qué, pero levantamos la mirada y esperamos en aquel que todo lo puede. Salmo 44, versos 23 al 24. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? El salmista está agobiado, versículo 25, está al límite, ya no puede más. Y entonces suplica a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué estás durmiendo cuando yo estoy sufriendo? ¿Puedes dormir? Dios, ¿puedes dormir? Lo que ocurre es grave porque Dios se esconde. Dios se olvida del sufrimiento de su pueblo. ¿Has vivido alguna vez esto? ¿Has tenido esta sensación de que estás atravesando un problema muy grave en tu vida y Dios duerme? Pero el salmista también escribe, Pedro, no se dormirá el que te guarda. Lo cual es la situación que vive el salmista en ese momento. Exactamente. Por eso he mencionado al principio que tenemos que dar respuestas cada uno de nosotros, porque la experiencia que habremos tenido de Dios es distinta. Unos salmistas dicen una cosa, no se dormirá el que te guarda, Salmo 121, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué duermes, Señor? Despiértate ya de una vez, ¿no? ¿Os acordáis de los discípulos cuando estaban en la barca y estaba la tempestad ahí, que estaban sufriendo, estaban angustiados, estaban espantados de lo que podía ocurrir y despiertan a Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Estaba durmiendo. Y el Señor, despierta, sálvanos que perecemos. Encima va Jesús y les recrimina a hombres de poca fe. ¿Os acordáis, no? de esa historia. En momentos donde experimentamos muchísima presión en nuestra vida, y seguramente que hemos tenido momentos, y lo siento, no tengo otras noticias diferentes, vamos a seguir teniendo momentos difíciles de mucha presión en nuestra vida, nos podemos preguntar con legitimidad, ¿por qué? Decimos a Dios, levántate, ayúdanos, sálvanos por tu misericordia, verso 26. Salmo 74:1, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? La sensación nuevamente es de abandono absoluto. Pero fijaos, lo grave de este texto es que no es temporal, es permanente. ¿Nos has desechado para siempre? Qué sensación más angustiosa, ¿no? El Dios en el que creemos resulta que nos ha desechado y posiblemente sea para siempre. Y nos sentimos rechazados.
Y entonces el salmista le recuerda a Dios, oye, acuérdate, Israel es tu pueblo, ¿eh? Como si Dios no lo supiera. Le recuerda su historia, le recuerda su intervención y su guía, porque se siente deshonrado, se siente totalmente afrentado. Y termina diciéndole a Dios, Señor, acuérdate, mira tu pacto, como si Dios no conociera el pacto que firmó con Moisés. Lo que el salmista está intentando hacer es empujar a Dios para que actúe, como un niño empujando a su madre ahí, para que se mueva, para que haga algo. Y le pregunta entonces por qué. Pero fijaos que el salmista sube el tono, pasa del por qué de preguntarle, pasa a la exigencia y le dice, levántate, oh Dios, y aboga tu causa, verso 22. Le está diciendo a Dios, Dios, haz tu trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Estás obligado a él. Está ya absolutamente como desahuciado, ¿no? Y es que ya no puede más, está al límite y le exige a Dios ya sin preguntarle por qué. Tiene la sensación de que esta vez es para siempre. Dios no va a hacer nada. Y por eso este salmo, curiosamente, a diferencia de los otros, no termina con una nota de esperanza, sino que lo deja en suspenso. Salmo 88, 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Otra vez el salmista vive instalado en la opresión, en el dolor, en el sufrimiento, en las tinieblas. Está como en un pozo sin fondo y pidiendo auxilio. Socórreme, ayúdame. ¿Por qué me está ocurriendo? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Y lo peor de todo en este salmo es que el responsable de ese sufrimiento, dice el salmista, que es Dios, que le ha enviado la calamidad, verso 6, que es por su ira, verso 7. De manera que la sensación del salmista es de angustia y de plena soledad. Y por eso se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? El salmo tampoco termina con esperanza. La sensación es de dolor, de desesperación y de falta de esperanza. Así que la primera pregunta inquietante que se ha planteado sobre Dios es ¿hasta cuándo va a durar el sufrimiento? La segunda pregunta inquietante sobre Dios a la luz de los salmos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la tercera pregunta inquietante sobre Dios es ¿dónde? Los textos muestran que Dios se ha esfumado, que Dios no está presente. Y esto es grave porque el compromiso que Dios había adquirido con su pueblo, ¿cuál era? Que lo iba a acompañar siempre. Iba a ser su amigo, iba a ser su compañero. Pero la experiencia que tienen los salmistas es que están solos, que Dios los ha abandonado. Salmo 42, verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Jolín, esto es duro, ¿no? Lágrimas mi pan de día y de noche. No me digáis que esto no es una experiencia dura. Ante el horror de la guerra, ¿os sentís conmovidos? Posiblemente esta haya sido una de las fotografías más extraordinarias que se han hecho de un conflicto bélico a lo largo de la historia. Si no recuerdo mal, fue de Vietnam y ganó premio Pulitzer, ¿no? El horror de la guerra. ¿No nos sentimos conmovidos? O ante un desastre natural, ahora acontecido lo de Marruecos, ¿no? O las inundaciones, o el volcán en la isla de La Palma. Bueno, y eso lo que conocemos, pero imaginaos tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor y que no conocemos. ¿No nos sentimos conmovidos? Gente que lo ha perdido todo, gente que solo le queda un poquitín de dignidad, que está llorando sin entender el porqué. Y no lo pregunta esto el salmista, ¿dónde? Sino las gentes que le preguntan al salmista, oye, ¿dónde está tu Dios, aquel en el que creías tanto? ¿Pero qué presupone esto? Pues presupone que el salmista había dado testimonio de su fe, había hablado a otros de quién era el Dios en el que creía, de que tenía confianza plena en Dios. Y el salmista guió además a otros a la casa de Dios para cantar al Señor y alabarle porque Dios había intervenido en la historia. Verso 4 nos expresa júbilo y alegría por todas partes. Y ahora la gente le mira y le pregunta, oye, ¿tú qué eras tan creyente? ¿Tú qué cantabas tanto allí en el culto? ¿Dónde está tu Dios ahora que estás pasando la calamidad, el sufrimiento y la adversidad? Termina este salmo con una nota de esperanza. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el dolor,
todavía se puede esperar en Dios, porque Dios es digno de confianza. Salmo 79, verso 10 y 115, verso 2 plantea la misma pregunta. Dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Es la sensación de abatimiento, verso 8. El trasfondo de este salmo es que Israel ha sido invadido en el año 586 por los babilonios y ha quedado reducida a escombros. Y entonces el templo, que era lo más sagrado para los judíos, había sido profanado. Israel se sentía invencible. Israel tenía al Dios más fuerte, al Todopoderoso, al que había creado los cielos y la tierra. El Dios de Israel es el que humilló a los egipcios. ¿Os acordáis? Cuando atravesaban el Mar Rojo, los judíos, los israelitas, pasaron en seco, y cuando los egipcios trataron de atravesarlo, el mar los anegó. Estaban del lado del vencedor, estaban del lado del más fuerte. Pero resulta que Israel ha sido invadido, el templo ha sido profanado, significa que Dios ya no está en medio de su pueblo. Y entonces le pregunta a la gente a Israel, ¿dónde está tu Dios? Termina con un atisbo de esperanza diciendo, nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. Y esto a pesar de la calamidad y de que la gente se burle diciendo, ¿dónde está tu Dios? Salmo 115 lanza la misma pregunta, pero es mucho más positivo en su respuesta, porque dice, oye, todo esto que nos está aconteciendo, Dios lo ha querido. Fijaos, si pensaban en la soberanía de Dios, porque dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos, obra de manos de hombres, versos 3 al 4. Por tanto, exhorta al pueblo a confiar, porque Dios es ayuda y escudo. Salmo 89, verso 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? El telón de fondo de este texto es la rebeldía del pueblo de Israel en Éxodo capítulo 17, cuando se quejan de que tenían sed y entonces brota agua de la roca. Y la queja era un desafío a Dios, el Dios que cuidaba de su pueblo. Acababan de salir de Egipto y ya se habían olvidado de quién era el Dios que los había liberado, y entonces empiezan a quejar de que tienen sed y de que van a perecer por la sed. Por eso, versículo 7, llamó el nombre de aquel lugar Masa, prueba, y Meriba, rencilla, porque tuvieron una rencilla contra Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros, sí o no? Y hermanos y hermanas, es en medio del desastre que cabe preguntarse, ¿dónde está tu misericordia, Dios? ¿Dónde está? Las que comprometiste con David, tu siervo. Esa es la experiencia del salmista. Y es una acusación un tanto grave, porque es como si Dios se hubiera olvidado de quién es. Dios es el misericordioso. Y el salmista le está diciendo, pues no lo eres, te has olvidado de tu misericordia para con tu pueblo. Fijaos si es grave esto, es gordo. Y se atreve a decirle a Dios que no está viendo la misericordia que juró a David por su verdad. Por lo tanto, cabe preguntarse, oye, ¿está Dios entre nosotros? Sí o no. Hemos pasado momentos también difíciles a nivel de comunidad, porque ha habido familias muy queridas para nosotros que han sufrido extraordinariamente. ¿O no? Entonces cabe preguntarse, ¿y dónde está Dios? A mí me parece que es una pregunta razonable. Es una pregunta razonable porque si no vemos su misericordia, sino que solamente vemos la adversidad a nuestro alrededor, es que algo está fallando, y entonces preguntamos, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Cómo termina el Salmo? Pues no termina con esperanza, pero sí comienza cantando las misericordias de Dios incluso en medio de la calamidad. Os he planteado tres preguntas inquietantes sobre Dios. Y son preguntas que surgen desde la propia experiencia humana que tenemos. Los salmos para mí son un tratado sobre la experiencia interior con Dios. Son una vivencia emocional que surge del corazón. Casi, iba a decir, a lo mejor es una barbaridad, casi irreflexiva, ¿no? Lo primero que le viene al salmista al corazón, eso es lo que suelta, y eso es lo que escribe, ¿no? Porque surgen desde el interior a partir de la experiencia vivida. Plantea preguntas inquietantes, pero hermanos y hermanas, yo creo que son preguntas necesarias porque tratan de la vida. Trata de la vida, de lo que nos enfrentamos cada día. La primera pregunta inquietante es, ¿hasta
cuándo va a durar el sufrimiento y el dolor? La segunda pregunta inquietante es, si Dios es misericordioso, justo, bondadoso y tantas otras cosas que creemos y que son verdad, ¿por qué? ¿Por qué me rodea el mal? La tercera pregunta inquietante sobre Dios es, ¿dónde está Dios, aquel que ha prometido acompañarnos en todo momento? Pero mirad, estas preguntas no surgen tanto de la duda, sino desde la incongruencia que atosiga nuestra fe. Si Dios es bueno, ¿hasta cuándo va a durar el mal? ¿Por qué me rodea el mal? ¿Dónde está Dios cuando las cosas van mal? Si Dios es misericordioso, pues ¿hasta cuándo va a durar todo el problema que estoy teniendo? ¿Por qué me está ocurriendo? ¿Entendéis la idea, no? Si Dios es, pues son preguntas que atosigan nuestra fe porque es incongruente con lo que Dios es en esencia, ¿no? Y es desde esa fe que concluimos más tarde o más temprano, y para mí esto es lo importante, más tarde o más temprano, Dios va a intervenir de forma natural o sobrenatural, en esta vida o en la vida venidera. Me gusta mucho pensar en los esclavos negros en Mississippi, en Alabama, cuando no tenían absolutamente ningún valor, ninguno. El amo podía hasta quitarles la vida, violar a sus mujeres, quedarse y vender a sus hijos. Y ellos, creyentes en el Dios de la Escritura, esperaban su liberación. Muchos no la conseguían en esta vida, pero cuando morían, fallecían, ¿qué decían? Por fin soy libre, libre. Más tarde o más temprano Dios va a intervenir porque le importamos. 3 preguntas inquietantes. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Y dónde está Dios? Y a estas preguntas tenemos que dar respuesta cada uno de nosotros a solas con el Señor. Y cada uno tendrá respuestas diferentes a partir de la fe. Quizás ahora suframos, pero nuestra alabanza es en la fe, porque Dios va a intervenir. La alabanza no solamente se produce porque hemos visto ya la mano de Dios, sino la alabanza es en esperanza, en lo que Dios está por hacer todavía en esta vida o en la vida venidera. Así que, hermanos y hermanas, hagámonos preguntas, muchas preguntas. Cuantos más preguntas nos hagamos, muchísimo mejor, porque nos ayudará a crecer en nuestra vida cotidiana. Pero respondamos desde la fe, desde la experiencia y también en esperanza. Muchas gracias por vuestra atención.